Buenas noches, amados hermanos. Como cada martes es grato poder compartir la palabra del Señor con ustedes ahí en sus hogares. Que Dios les bendiga y lo que vamos a ver hoy día sea de bendición para nosotros y vamos a aprender juntos la palabra del Señor. Para hoy día corresponde, como es de costumbre cada día martes, nos corresponde ver el capítulo 10 del libro de Éxodo. Abra su Biblia en el capítulo 10. Vamos a ver, aquí encontramos dos plagas, la plaga de la langosta y la plaga de las tinieblas o la oscuridad. Vamos a ver qué nos enseña el Señor respecto a estas dos plagas y vamos a empezar. Vamos a partir por la plaga de la langosta. Posteriormente vamos a ver la plaga de las tinieblas. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuente a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Padre Santo, en el nombre de Jesús, humillados delante de ti, Señor, nos presentamos para poder aprender de tu palabra junto a mis hermanos. Señor, que esta tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, lo que vamos a escuchar, lo que vamos a aprender en esta noche. Gracias, Padre, por el privilegio, por el honor que tú me das de poder compartir tu palabra, amado Dios. Gracias, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lo primero que podemos ver en este capítulo, lo importante para Moisés y especialmente para el pueblo de Israel, lo que dice el versículo 2: para que cuente a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Lo que a Dios le agradaba o lo que Dios quería, podemos deducir que estas señales que Dios estaba mostrando debían ser traspasadas a todas las edades y a todas las épocas, a fin de que todos los israelitas supieran quién realmente era su Dios. Importante este principio, hermano, que podemos aplicarlo también hoy día nosotros para nuestros hijos, para nuestros nietos. La importancia que tiene la palabra del Señor de ser traspasada de generación en generación, para que toda nuestra descendencia vaya conociendo y sepa quién es el Dios que nosotros adoramos. Aquí le estaba diciendo Dios a Moisés esto, que debía ser recordado en el pueblo de Israel. Y también hoy día para nosotros es tan importante, nosotros como padres, en este caso, en mi caso como abuelo, yo tengo dos nietecitas hermosas, lo importante es enseñarle quién es nuestro Dios, enseñarle la importancia que es este principio de traspasarlo a cada uno de nuestras generaciones, para que ellos conozcan al Dios que nosotros servimos y adoramos. Lamentablemente podemos ver que muchos hijos, llegada una edad de 14, 15 años, se alejan de la iglesia y ya no quieren acompañar a los padres a los servicios a Dios. Esto es debido a que muchas veces la palabra nos dice, y nos dice claramente: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Esta parte muchas veces, lamentablemente, la hemos saltado. No hemos tenido la preocupación de educar y enseñar a nuestros niños a amar a Dios. Muchos de nuestros niños que hoy día asisten a las iglesias, no estoy hablando de mi iglesia en particular, en general, van sin saber a qué van a la iglesia. No le encuentran sentido a los cultos porque
No se le ha explicado, no se le ha enseñado el amor a Dios, el temor a Dios. No se le ha enseñado a nuestros niños que si ellos tienen un vestuario, que si ellos tienen comida, que si el papá tiene un buen trabajo y que si tienen un techo y duermen abrigadito, es gracias a la misericordia de Dios. Eso debe entenderlo cada niñito desde pequeño, que nosotros todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a nuestro Dios. Eso es lo que está tratando de decirle el Señor aquí a Moisés. Y es una lección hoy para nosotros. Podemos ver cómo muchas veces las mamás y los papás llevan a los niños obligados y los niños no entienden a qué van a la iglesia. Es importante traspasar esto entonces, el amor a Dios, el por qué vamos a la iglesia, cuál es el motivo, cuál es el objetivo de ir un día domingo en familia a servir, a adorar a Dios. Debe entender aquel niñito, aquel pequeñito, que nosotros vamos al día domingo en gratitud a lo que Dios hace por nosotros, lo que Dios es. Saber que nosotros vamos con un corazón agradecido, lleno de adoración a Dios, porque Él es el que provee todo. Él es nuestro sustento, Él es nuestra razón de vivir. Eso de pequeño el niño debe saberlo. Entonces, qué importante es lo que dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino. Y cuando sea mayor no se va a apartar. Qué importante lo que Moisés le decía Dios a Moisés. Y seguimos leyendo. Versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja de ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Le está diciendo Dios a Faraón por intermedio de Moisés, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no se pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, la cual vieron tus padres y tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Vemos que aquí Dios le hace por medio de Moisés una pregunta a Faraón. Lo primero que le dice, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Dios le está preguntando a Faraón, ¿hasta cuándo vas a humillarte? ¿Hasta cuándo vas a dejar tu tesudez, tu porfía, vas a dejar tu orgullo y no vas a querer reconocer que yo soy el verdadero Dios? Eso es lo que está diciendo, en otras palabras, Moisés a Faraón. Aquí podemos ver a este hombre porfiado, orgulloso, que no quiere reconocer a Dios. Dios no está diciendo, te debes humillarte delante de mí. Dios a cada uno de nosotros no nos humilla. Lo que Dios quiere de nosotros es simplemente que tengamos un corazón humilde, que podamos reconocer que Él es nuestro Dios y a través de ese reconocimiento con humildad vayamos ante Él. Qué importante esta parte de nosotros tener siempre un corazón humilde. Y usted sabe, hermano, que el ejemplo supremo de humildad fue nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo, aprended de mí que soy manso y que soy humilde de corazón. Eso es lo que a Dios le agrada. Un corazón contrito y humillado, dice su palabra, que Él jamás lo desprecia. Y nosotros debemos aprender de Jesucristo. Debemos aprender la humildad. Debemos siempre estar reconociendo en todas las cosas a nuestro Dios. Eso le agrada al Señor. Porque Él no desecha un corazón con humildad. Al contrario, lo abraza, lo acaricia, lo fortalece, lo consuela. Sin embargo, al altivo,
La palabra dice que lo mira desde lejos. Sin duda, aquí a Faraón Dios lo miraba de lejos porque él conocía el corazón que tenía Faraón. Un corazón orgulloso, endurecido, prepotente, porque él se creía Dios. Él se había burlado en el primer capítulo que veíamos, como dijo, ¿quién es Dios para que yo le obedezca? En forma burlona recibió a Moisés cuando Moisés va con el primer mensaje, Dios ha dicho así. Él no creía en el Dios de los hebreos, porque él se creía Dios él mismo. Aquí podemos ver entonces la intención que Dios quería con Faraón, que simplemente pudiera tener un corazón humilde. Y cuando le dice, ¿hasta cuándo querrás humillarte? ¿Sabe, hermano, lo terrible de todo esto? Que si nosotros no aprendemos a ser humildes delante de Dios, Dios sí o sí nos va a humillar. En aquel día, dice su palabra, que toda rodilla se doblará ante Dios y toda lengua confesará que Él es Dios. Ahí sí o sí, estos grandes personajes que han pasado en la historia, que han sido dictadores, que han sido opresores, van a tener que humillarse. Estos dioses que se creen en la tierra, dioses con letra minúscula, se van a humillar en aquel día. Van a doblar su rodilla y pedirán perdón. Pero será demasiado tarde. Lo importante es ahora, hoy, el reconocer a Dios. Hoy necesitamos nosotros humildemente ir a nuestro Dios, humillados, reconociéndole, doblando rodillas delante de Él. Y luego vemos que Moisés ya le anuncia la plaga. Entonces dice, lo leímos. Luego vemos que Moisés sale y le anuncia la plaga que ha de venir y también le anuncia las consecuencias que traería esta plaga de langosta. Y podemos ver que esta es la plaga que realmente va a arruinar toda la naturaleza de Egipto, menos el lugar de Gosén, donde están el pueblo de Israel. Porque esta plaga ahora va a consumir todo lo que dejó el granizo de la plaga anterior, el granizo con fuego. Ahora lo que quedó del granizo lo va a consumir la langosta. Va a consumir los árboles, la vegetación, el pasto, de manera que no va a quedar nada. Entonces Dios ahora Moisés le está diciendo lo que va a acontecer con esta plaga. Y luego que le dice, y llenará tus casas y todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, la cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde aquellos días fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Entregó simplemente el mensaje Moisés y se fue. Ni siquiera esperó respuesta que le iba a decir Faraón. Esto me recordaba mucho cuando Dios manda a sus discípulos a predicar el Evangelio y le dice que donde ellos no sean escuchados simplemente sacudan sus pies y se vayan y nada más. Esto mismo estaba haciendo Moisés y lo podemos ver esto en el libro de Mateo. Mateo capítulo 10, 14 dice, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Lo mismo estaba haciendo Moisés, entregó el mensaje y simplemente se retiró. Y salió y volvió y salió de delante de Faraón. Muchas veces, hermano, a muchos cristianos les pasa esto. Vamos con un buen mensaje, vamos con todas las ganas de mostrar a Cristo, de contar las maravillas que Dios ha hecho, y no nos quieren escuchar.
Y Dios dice que no insistamos, que simplemente nos demos la media vuelta, sacudamos nuestros piececitos y hemos cumplido. Esto estaba haciendo Moisés, porque Moisés tampoco ya esperaba respuesta del faraón. Versículo 7. Entonces los siervos de faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Aquí los siervos, los que gobernaban junto con Faraón, ahora los consejeros de él están diciendo, déjalos ir, ya no te das cuenta, Faraón, no te das cuenta, rey, que Egipto está en ruina a causa de que tú no has querido dejarlos partir. Ahora los israelitas se estaban volviendo en una carga para los egipcios. Sus propios consejeros le estaban diciendo a Faraón que ahora los dejara ir, que se vayan a adorar al Dios de ellos. ¿Y qué pasa? Aquí podemos ver, hermano, que el orgullo enceguece a las personas. Faraón en este instante se está volviendo necio porque ya no está escuchando a sus consejeros. Él está dejándose llevar por su propio corazón endurecido, por su propio orgullo y no está escuchando el consejo de sus consejeros, valga la redundancia. Y veíamos en los capítulos anteriores que hasta los mismos magos que hacían los milagros semejantes a los que hacían primeramente Moisés con Aarón, ellos también le aconsejaron, le dijeron, dedo de Dios es este. Y Faraón no quiso escucharlos. O sea, que hasta los consejeros, hasta los siervos de Faraón, tenían un sentido común de poder discernir lo que estaba ocurriendo. Pero no así Faraón. Se había vuelto necio ante lo que está delante de sus ojos, lo que ocurría. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios en Proverbio respecto a estas personas cuando no escuchan, cuando ya quieren guiarse por su propio corazón y que tristemente eso los lleva a la ruina? Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Se da cuenta, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Pero aquí se le estaba dando consejos sabios a Faraón y Faraón no quiso escucharlo. Entonces este pueblo iba derecho al desastre. Luego, Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Qué importante, hermano, qué importante es recibir consejo. Qué importante es escuchar el consejo de las personas que Dios ha puesto delante de nosotros. Faraón no, Faraón simplemente no. Yo sé lo que estoy haciendo y yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Y cuántas veces encontramos a gente así? ¿Cuántas veces hay gente que no quiere escuchar un consejo? Vemos que su familia y su matrimonio se está yendo a pique y no quieren escuchar consejos. Lo que dicen ellos muchas veces, yo sé lo que hago en mi casa, yo sé cómo llevo mis cosas, yo sé cómo ordeno mi familia y no quieren escuchar. Muchas veces uno le puede decir, mira, busca ayuda, habla con el pastor, él te puede dar un consejo bueno, dile el problema que estás pasando. ¿Y qué responden estas personas muchas veces? ¿Y qué sabe el pastor lo que pasa en mi casa? ¿Y qué va a aconsejarme él si yo soy más viejo que él? Hasta eso pueden decir. Si un pastor joven, ¿qué experiencia va a tener? Pero sabe, hermano, la palabra dice que en la multitud de consejería hay sabiduría. La palabra nos dice que
más en la multitud de consejos hay seguridad. La palabra nos dice que más el que obedece el consejo es sabio. Qué importante es escuchar a los demás, qué importante es cuando estamos en apuros, pasando problemas, buscar el consejo sabio. Y qué mejor el consejo de la persona que Dios ha puesto al frente de nosotros. Aquí, el pueblo de Israel siempre buscó consejo en Moisés. Nosotros debemos siempre buscar consejos en nuestros pastores, en nuestros diáconos, hermanos que llevan años, hermanos que son consagrados en el Señor, que aman a Dios, siempre van a tener una palabra del Señor para nosotros. Eso nos va a hacer que menos veces tropecemos, que menos problemas tengamos. Qué importante fuera si nosotros acatáramos todos los consejos que están en la palabra de Dios. Como decía al principio, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Muchas veces, como hemos saltado este consejo, tenemos consecuencias que nuestros hijos después se van de la iglesia. Entonces es necesario buscar el consejo de aquellos que Dios ha puesto, de aquellos que están capacitados para guiarnos a nosotros. Pero aquí vemos que Faraón no escuchaba el consejo de, de, sus, de su gente que gobernaba con él. Qué tremendo, qué necedad más grande, cómo el corazón del hombre se endurece, cómo el orgullo no permite recibir un sabio consejo. Versículo 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, después que todo esto, hermano, después que ya la langosta estaba prácticamente, ya había consumido todo, dice, el cual le dijo, andad a servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Pregunta Faraón. Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, Faraón está hablando, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vosotros. No será así, le dice. Id ahora vosotros, los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pediste. Y los echaron de la presencia de Faraón. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo es esto. Nuevamente vemos cómo Faraón empieza a negar la salida de los israelitas. Nuevamente no está dispuesto a dejar ir al pueblo de Israel. Le está diciendo, así sea Jehová con vosotros. O sea, en otras palabras, otras versiones dice, ¿acaso Dios va a ir con ustedes? Eso le está diciendo Faraón. Y luego le dice, ¿cómo los voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? La intención de Faraón era dejar a los niños ahí en Egipto, dejar como una prenda de garantía, como rehenes, para que los padres pudieran volver nuevamente. Faraón no estaba dispuesto a dejar ir a los israelitas. Esa era su intención, era de su corazón así, Dios lo conocía. Dios sabía que Faraón por ningún motivo iba a dejar ir al pueblo de Israel. Entonces le dice, ¿cómo voy a dejar ir a tus niños? Y después dice, mirad cómo el mal está delante de vosotros, de vuestro rostro. Le traspasa una culpa a Moisés y a Aarón, la cual no tenía. O sea, vean ustedes, le dice, cómo se están aprovechando, cómo están queriendo ustedes sacar provecho de esta situación. Este punto de los niños no se había hablado y aquí ahora se está tocando. Simplemente Faraón quería dejar ir a los mayores de edad. Y aquí vemos entonces nuevamente que Moisés se resiste a esta propuesta de Faraón. Era imposible. No podemos servir a Dios dejando cosas siempre
ahí en el mundo como para volver atrás y tomarlas. Eso es lo que quiere Satanás de cada uno de nosotros, que ojalá siempre tengamos algo que nos atraiga al mundo nuevamente. Pero Moisés sabía perfectamente que nada debe quedar en Egipto. Nosotros cuando venimos a los caminos del Señor, nada podemos dejar en el mundo como para volver, como para tener un motivo. No, no se puede. No puede ser así. Tenemos que ir con todo, adorar con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, como dice la palabra del Señor. Sin ninguna cosa que, que pueda menoscabar la adoración a Dios. Es todo nuestro ser. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, debe adorar a nuestro Dios. Versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no la hubo antes ni habrá después, y cubrió la faz de todo el país. Finalmente vemos que Dios trae la langosta a través de un viento del, del este, un viento oriental. Se da cuenta cómo Dios nuevamente vemos, cómo Dios manda sobre la naturaleza, cómo Dios ordena un viento en tal dirección y trae la langosta con ese viento. Qué grande es nuestro Dios, qué maravilloso es nuestro Señor, qué poderoso es. Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que vemos. Y Él manda sobre la naturaleza, Él manda sobre todas las cosas. Y aún así Faraón no lo entendía. Y aún así hoy en día mucha gente aún no entiende la grandeza de nuestro Dios al cual servimos. Dios ordena y se hace. Dios ordena una tempestad y llega la tempestad. Dios ordena una calma y la calma se hace. Dios ordenó un viento del oeste para traer la langosta. Dios es por sobre todas las cosas. Pero qué tremenda fue esta plaga que fueron millones y millones de langostas como un ejército que arrasó con Egipto, arrasó con la naturaleza. ¿Usted se imagina cómo quedó la tierra de Egipto? Lo que era verde quedó simplemente tierra. Los árboles simplemente los brotes, no había hojas, no había pasto. Lo que estaba sembrado desapareció a causa de este ejército de langosta. Dice que oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en los árboles, ni en hierba del campo y en toda la tierra de Egipto. 16. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, nuevamente ahora, después de todo lo que ya había pasado, y dijo, he pecado contra vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Vemos que Faraón reconoce ante Moisés que ha pecado, dice, he pecado contra Jehová vuestro Dios. Le está diciendo, sí, he pecado contra tu Dios, perdóname, Moisés. ¿Sabe lo curioso de esto?
que a pesar de que Faraón reconoce que ha obrado mal, no pide perdón a Dios, le pide perdón a Moisés y no a Dios, al cual debía perdonar su pecado. Usted sabe, hermano, que un corazón humillado, verdaderamente arrepentido, lo primero que hace es pedir perdón a Dios por su pecado. Faraón no lo hizo. Le está diciendo, perdóname tú, Moisés. Está haciendo totalmente algo que no haría un ser realmente arrepentido y reconociendo a Dios. Qué diferente es la historia del hijo pródigo cuando va donde el padre y reconoce y dice, he pecado contra el cielo y contra ti, le dice su papá, no merezco ser llamado tu hijo, hazme ser como un obrero más. Faraón no dijo, he pecado contra ti, Dios, no merezco ser faraón, no merezco este título que tengo. No, no lo hizo, porque su corazón no estaba arrepentido realmente. Simplemente dice, perdóname, Moisés, y ora a tu Dios para que quite de mí esta plaga. Qué tremendo no reconocer a Dios con todo el corazón. Qué tremendo es esto. Hay mucha gente, hermano, que también reconoce que hay un Dios, reconoce que sí existe un Dios, pero nunca quiere pedirle perdón por sus pecados. Nunca quiere reconocer a Dios como el soberano, como el que es el dueño de nuestra vida, como el que manda sobre todas las cosas. Actúan igual que Faraón, o antes actuamos nosotros como Faraón. Éramos igual de un corazón así, antes que Dios no nos saliera al encuentro. Y luego, versículo 18, y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fuertísimo viento ahora del occidente, del oeste, podríamos decir, y quitó la langosta y la arrojó al mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Acá dice que Jehová nuevamente endureció el corazón de los hijos de Israel. Esta parte lo vamos a ver en el último capítulo de las plagas, cuál realmente, por qué Dios endurecía el corazón de Faraón. ¿Acaso Dios estaba jugando con Faraón? Vamos a ver lo que de ninguna manera. Vamos a ver también el motivo de las plagas. Las plagas no eran para sacar a los hebreos de Egipto. Las plagas tenían otro propósito y también lo vamos a ver al final de las plagas. Vamos a hacer un resumen para que quedemos claro por qué Dios actúa de una manera muchas veces que nosotros a veces no logramos entender. Y tenemos la plaga de las tinieblas. Versículo 21, plaga de las tinieblas. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo tensas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Una oscuridad tan grande hubo sobre Egipto que dice que se llegaba a palpar esta oscuridad. Yo no me imagino cómo tan grande puede ser una oscuridad tan densa de tal manera que se pueda palpar. Y fue una oscuridad por 3 días y 3 noches. Imagínese, era como para volverse loco, era como para realmente ya humillarse delante de Dios, porque esta plaga realmente había tocado, yo creo, el corazón mismo de Faraón. Porque Faraón se creía Dios, se creía hijo del dios Ra, el dios Sol, el dios de la luz.
Sin embargo, ahora estaba en oscuridad y estaba en tiniebla. Qué tremendo. Pero los israelitas, dice la palabra, que ellos tenían luz en sus habitaciones. A ellos no les faltaba la luz. No me imagino ni puedo entender cómo Dios hacía para que una lámpara alumbre durante la noche normal en Gosén, donde estaban los hebreos, y otra lámpara no pueda alumbrar donde estaban los egipcios. Solo el poder de Dios lo puede hacer. Solo la mano poderosa de Dios sobre el juicio que estaba cayendo sobre Egipto puede ser. Nada más. Una oscuridad tan densa que no se podía palpar. Esto me recordaba a la historia de un amigo minero que una vez conocí, y él me contaba que bajo la mina, bajo 600, 500 metros bajo tierra, ellos cuando apagaban sus lámparas, era una oscuridad tal, dice, que él ponía su mano frente a sus ojos y no la veía. No veía absolutamente nada, una oscuridad espesa, me decía él. Esto me recordaba, y puedo decir, a lo mejor puede ser así, esta oscuridad que experimentó Egipto. Una oscuridad tal que ponía sus dedos frente a sus ojos y no pueden ver. Usted hoy en día cierra sus ojos, pero sin embargo la claridad aún penetra por medio de sus párpados. Pero acá dice que era una oscuridad densa que nos podían palparla. Algo tremendo, algo tremendo. Y sabe, hermano, que la oscuridad espiritual es una esclavitud para el ser humano. También hay oscuridad espiritual que transforman al ser humano en un esclavo porque no dejan ver el camino a Dios. Esta oscuridad que el mundo tiene no deja ver la luz, no deja ver la verdad de Dios. También hay oscuridad espiritual actualmente en el ser humano. Esto es tremendo porque Satanás se encarga de cegar los ojos de las personas para que no vean la luz, para que no vean la verdad de Dios. Entonces podemos entender que también la gente sin Dios está en una oscuridad tal que los esclaviza. Aquí el pueblo de Egipto estaba esclavizado debido a esta oscuridad porque no podían hacer nada. No se movieron ninguno de sus hogares, de su recámara quizás. Estaban como esclavos. También Satanás nos esclaviza al mundo, tiene esclavizado a la gente a través de esta oscuridad espiritual y no deja que ellos vean la luz. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es que mucha gente esté en tiniebla, esté en oscuridad a causa de que Satanás los tiene cegados. Y usted le puede hablar y hablar y hablar y ellos no logran ver. Porque el príncipe de las tinieblas ha cegado su entendimiento, como lo había hecho con Faraón. Él tampoco podía ver más allá de lo que Dios le estaba mostrando. El Salmo 112:4 dice: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. ¿Quién es luz? ¿Quién resplandeció en las tinieblas? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz. Él es la luz del mundo. Él es la luz que alumbra a todo ser humano que quiere seguirle. Qué importante la palabra de Dios, que la palabra dice que Dios es luz y que cuando Él llega las tinieblas retroceden y cuando llega la luz se hace evidente en las tinieblas, también deja en evidencia lo que está en las tinieblas. Hace evidente todo la luz. Mire lo que dice respecto a la luz. Primera de Juan, capítulo 1:5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz
y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cristo es la luz del mundo. Qué maravilloso. Cuando estamos en luz, debemos entonces tener comunión. Esto me recordaba al mensaje del día domingo de nuestro pastor. Cómo la palabra del Señor nos recuerda que si estamos en luz, debemos tener comunión los unos con los otros, y que si estamos en luz y no hacemos lo que Dios nos manda, somos mentirosos. Porque cuando llega la luz revela todo. Hermano, cuando antes estábamos en tinieblas, no veíamos, no veíamos lo malo que éramos, no veíamos nuestro pecado, mentíamos y no teníamos ninguna conciencia de la mentira. Podíamos engañar y no nos daba nada. Pero cuando llega la luz a nuestra vida, revela todo aquello y lo saca de nosotros. Y ahora sí podemos tener comunión con nuestros hermanos. Podemos ser sinceros con ellos. Porque la luz ha revelado lo que había en mí y lo que había en usted. Y lo ha sacado. Y esto es maravilloso. Cómo la luz ha revelado lo que somos, lo que éramos. Y lo saca de nosotros. Y ahora sí podemos tener comunión los unos con los otros. Y podemos ver el camino trazado de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso cómo Dios nos enseña y nos recuerda cada día. Y la predicación del día domingo hablaba de esto, que debemos nosotros andar en luz y tener comunión con los demás, amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida que Dios quiere que tengamos, que Dios quiere que sigamos el ejemplo que Cristo nos dejó. Versículo 24, ya estamos terminando. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: Id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Ahora está diciendo que también vayan los niños. Anteriormente no querían. Moisés respondió: Tú también nos darás sacrificio y holocausto que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ello hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: Retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: Bien has dicho, no veré más tu rostro. Esta palabra que Faraón le dice a Moisés es como una profecía que él ya estaba declarando, porque efectivamente desde este momento Faraón queda ahora en las manos del juicio de Dios que iba a venir sobre él, sobre su familia. Y efectivamente ya no iba a ver más a Moisés. Retírate, le dice, porque el día que veas mi rostro morirás. Y Moisés le dice: Como tú digas, será hecho. No veré más tu rostro. Qué tremendo es la dureza del corazón del ser humano. Qué tremendo es tener la mente entenebrecida, vivir en tinieblas, estar cegado por la oscuridad de Satanás. Bien, hermano, hasta aquí ha sido el estudio de hoy. Para finalizar y como resumen de estas dos plagas, debemos quedarnos con lo siguiente y aprender lo que Dios nos ha hablado respecto a estas dos plagas. Primero debemos aprender a enseñar y traspasar a nuestros hijos, a nuestros nietos, el amor a Dios, el temor a Dios, que ellos sepan quién es Dios al que nosotros servimos. Qué importante es eso. Segundo,
aprender a ser humildes ante Dios, quitar toda altivez de nuestro corazón, todo orgullo que haya todavía en nosotros debe ser erradicado para poder agradar a Dios, para que Dios nos mire con buenos ojos, para que Él se agrade cuando nosotros vamos ante su presencia con un corazón humillado, humilde ante Él. Pedir también perdón a Dios cada vez que nosotros nos equivocamos y pecamos, pedirle perdón a Dios, no hacer lo que hizo Faraón. Él nunca pidió perdón a Dios. Nosotros debemos pedir perdón a Dios. Importante, hermano, pedir perdón inmediatamente a Dios. En otro punto también saber que Dios es luz, como decía la plaga de las tinieblas, saber que la luz manifiesta todo lo oculto que está en nosotros. Dios saca a la luz todas las cosas, Él las sabe, todas las cosas que están en la oscuridad, lo que está oculto en tu corazón, Dios lo va a sacar lo oculto de nuestra vida. También aprender que si estamos en luz, ahora debemos tener comunión los unos con los otros. Debemos amarnos los unos con los otros porque estamos en amor, en comunión, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Debemos amarnos los unos a los otros. Entonces, ahora si estamos en luz, practicamos la verdad. Ahora decimos la verdad porque estamos en la luz. Eso es lo que nos deja este capítulo como enseñanza de parte de Dios. Que Dios les bendiga, hermano. Nos estamos viendo y estamos en otro estudio con el capítulo 11 el próximo martes. Que Dios les bendiga.